invitamos a ponerse de pie para con las dignas notas de nuestro himno nacional dar inicio a la actividad. Buenas tardes. Bienvenidos todos. En este momento les vamos a presentar, para hacer la apertura de la animación del evento, al grupo Ani Primera, nuestros compañeros del sector de la energía eléctrica, Julio Villar. Perfecto. Ellos nos van a revisar nuestro evento y un poco por el factor tiempo decidimos invertir el orden de la gente
y van a iniciar su animación con un golpe de budón. Porque él
quería cantar una canción de Ali Primera, donde entonces para que ustedes me ayuden a cantar con el coro que dice: no basta rezar, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Sí, porque si hay gente que habla de paz cuando está bombardeando otros países y que hablan de los derechos humanos cuando están bombardeando otras naciones. Y entonces, bueno, hay que ver esas cosas también, y de eso habla la canción. Entonces dice: no basta rezar. Excelente apertura. Después de esas palabras no hay mucho que decir. Conscientes del compromiso que estamos asumiendo como grupo profesional, formadores y comprometidos desde ya y siempre en el derecho, en la preservación de nuestros derechos. Comenzamos entonces el ciclo con las palabras, la ponencia en manos de nuestro moderador de hoy, nuestro gran instructor, el profesor Fernando Bello Salas, el fundador y presidente de la Organización de la Embajada de los Derechos Humanos y embajador de buena voluntad en derechos humanos por esa organización.
Entre su perfil académico nos encontramos con un abogado egresado de la Universidad Católica de Táchira, formado en la 20ª promoción del epónimo Élite Jurídica de Venezuela en el 2001, especialista en ciencias penales y criminológicas en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en Derecho Penal Internacional, especialista en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Latinoamericana del Caribe. Actualmente, doctorando en Derecho Constitucional, entre otros estudios de cuarto nivel. Es docente de pregrado, posgrado en instituciones de las universidades públicas y privadas de la República Bolivariana de Venezuela, entre ellas la Universidad Latinoamericana del Caribe, la Universidad de los Andes, la Universidad Alejandro Humboldt, la Universidad Bolivariana de Venezuela y nuestra Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría, donde aspiramos que continúen formando líderes. Las palabras, él se va a encargar en estos momentos de darnos la Convención Americana, la potestad de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, enfocado en el ámbito de la denuncia y las consecuencias, que es el tema central de nuestro foro. La denuncia a la Convención de los Derechos Humanos en prospectiva, una aproximación desde los nuevos mecanismos de la cooperación sur-sur. Tengan todas y todos muy buenos días. Respecto un poco el protocolo, quisiera por favor pedirles a los compañeros del grupo musical que nos acompañen un momento acá en el podio para entregarles un pequeño reconocimiento en nombre de la Embajada de los Derechos Humanos, en nombre de los participantes del Diplomado de Derechos Humanos de la Escuela de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, en agradecimiento por, digamos, su participación y agradecimiento por el compartir con nosotros y nosotras su vivencia y esa pasión por la cultura y por lo musical. Digamos, que no se limita a la parte de que tiene que ver no solamente con los ritmos, sino también con llevar el conocimiento a través de una herramienta tan importante como lo es la música. El espacio digo, en el espacio donde ustedes, digamos, realizan sus prácticas musicales cada vez que van a efectuar su presentación. Muchas gracias, de verdad, muy bien. Estamos a sus órdenes. Nosotros somos 26 trabajadores, el grupo musical son 26 trabajadores del sector eléctrico, Fundelect, Corpoelect y Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica. Tenemos cuatro, arpa, maracas. Estamos dispuestos a ir a cualquier espacio donde ustedes desarrollen sus actividades laborales, comunas, consejos comunales, liceos, escuelas, y lo pueden hacer a través de compañero Anderson Fernando. Nosotros, entre el equipo de nosotros, hay ingenieros, hay planificadores, hay escoltas, hay choferes, todo el nivel, no, aquí no hay discriminación, todo el que quiera que canta y el que no sabe cantar también canta con nosotros. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien, mecanismos regionales de cooperación sur-sur, aquellos mecanismos que a nivel internacional, incluso a nivel regional, se han creado por parte de los distintos estados en el continente para garantizar los derechos humanos. Tienen, entre otras aristas, la promoción y la defensa de los derechos humanos, pero digamos que inicialmente se crean como mecanismos para la garantía de los derechos. Puntualmente en la participación voy a disertar respecto de la Convención Americana, la potestad de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes recuerdan que el Estado venezolano ha denunciado la Convención Americana por justificaciones que se dieron desde el más alto nivel del Ejecutivo Nacional,
para justificar la salida de Venezuela del subsistema de protección y promoción de derechos humanos, que en este caso es el que, digamos, representa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde ya aclaramos que es la Corte, no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Okay? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo administrativo, político y de vigilancia que forma parte del sistema interamericano. Nace con la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, y en lo que respecta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nace con el Pacto de San José, denominada Convención Americana, que es la que da nacimiento a este ente como mecanismo jurisdiccional y judicial que se encarga de tomar decisiones de carácter vinculante contra los estados cuando existen elementos suficientes de convicción para determinar las responsabilidades internacionales en caso de comisiones de violaciones a los derechos humanos. ¿Bien? Nosotros vamos a hablar específicamente de esa denuncia de la convención. Vamos por favor a la siguiente lámina. Vamos a pasar todas estas. Ese material va a quedar disponible para ustedes, se les va a hacer llegar vía correo electrónico. Para nosotros hablar del sistema interamericano es necesario hablar del sistema universal. El sistema universal es el que deviene de la Organización de Naciones Unidas. ¿Bien? Ese sistema universal tiene muchos mecanismos, dentro de los cuales está el actual Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos viene siendo a nivel universal, a nivel mundial, un órgano administrativo, político y de vigilancia. Podríamos decir que es similar a las funciones que cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero obviamente con digamos, una trascendencia en lo que respecta a la parte territorial de mayor envergadura, porque es a nivel universal, no está limitado a lo que respecta a un sistema en específico, es decir, a un continente o una latitud en específico. ¿Bien? Ese sistema universal toma, digamos, mayor fuerza cuando el Consejo de Derechos Humanos deja de ser un comité. Anteriormente existía en Naciones Unidas el Comité de Derechos Humanos, que estaba inmerso en el Consejo Económico Social, en el ECOSOC. Hoy día tiene mayor autonomía porque ya pasa a ser un consejo de lo que constituye la Organización de Naciones Unidas como órgano, el órgano principal del sistema universal. Ese Consejo de Derechos Humanos en la actualidad está constituido por estados que, conforme a la decisión de la mayoría de los estados integrantes, de los estados parte de Naciones Unidas, son garantes de derechos humanos. Uno de esos estados recientemente designado es el Estado venezolano, la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros oímos a diario en noticias nacionales e internacionales sobre presuntas violaciones de derechos humanos que se cometen de ciertos actores que constituyen función pública, que constituyen el Estado venezolano, y se le hace crítica, pues, no solamente al gobierno, sino al Estado de pleno constituido por los 5 poderes, y se dice que es un Estado de de derechos humanos. En este caso, de manera muy ecuánime, les llamo por favor a que seamos críticos y críticas, pero con la objetividad que merecemos tener cada uno y cada una, para saber si realmente estamos en presencia o vislumbramos un Estado que viola sistemáticamente derechos humanos. Situaciones claras es cuando estamos en presencia de puntos focales, de situaciones aisladas, pero que representan violaciones de derechos humanos. Una vida humana que deje de existir por omisión del Estado, o una vida humana que deje de existir por participación de un funcionario en un cuerpo policial o un cuerpo de seguridad del Estado. Eso es responsabilidad del Estado y es considerado violación a los derechos humanos. Sin embargo, tenemos que ver si aquel policía, como en el caso de Táchira, que cometió aquella violación de derechos humanos contra aquel adolescente, fue producto de una imprudencia o de un acto con intención, con el dolo, ¿verdad?, por alevosía por parte de ese estudiante, de ese funcionario policial, de ese policía en específico,
que violó los derechos humanos y quitó el derecho a la vida de aquel joven, de aquel adolescente, si representa una actitud, una violación con respecto a la responsabilidad penal individualizada que debe tener ese funcionario, o si por el contrario, eso es producto de una política sistemática del Estado venezolano que está ocupando a los funcionarios a que tienen que dar muerte a todo aquel que ejerza el derecho a la manifestación. Sabemos que eso no es así. Sin embargo, hay personas que pueden pensar que sí puede ser producto de una política de Estado, pero no lo es así. Por lo menos en lo que respecta a Fernando Bello, como criterio personal, no es una violación sistemática de derechos humanos ni una participación directa del Estado en que debe efectuarse así. ¿Bien? Asumo, y me disculpan que le hable en primera persona, pero asumo la responsabilidad de decirles que por lo menos lo que hemos logrado comprobar y el trabajo que hemos hecho desde la Embajada de los Derechos Humanos, incluso articulado con otros órganos entes del Estado y con movimientos y organizaciones sociales, ¿bien? Hemos verificado que son situaciones que se escapan de las manos por parte del Estado, pero que no deberían escaparse. ¿Bien? No lo justificamos. Los defensores y defensoras de derechos humanos no justificamos a los Estados, sino que debemos simplemente estudiar bien cuáles son las causas, cuáles fueron los motivos que conllevaron a aquel desenlace no deseado, por ejemplo, como en los casos de muerte o de otras conculcaciones a los derechos humanos, o violaciones a los derechos humanos. En este caso, cuando nosotros hacemos referencia, digamos, en esta situación específica, el caso de Táchira, nosotros lo primero que debemos hacer, que estamos involucrados en la materia de derechos humanos, es indagar, ¿bien? Indagar, conocer, no dejarnos llevar por una opinión determinada en la calle o por algo que veamos en algún canal, sea público o sea privado, en un canal de comunicación, sino que nosotros procuremos llegar a la fuente, ¿bien? Para no limitarnos, no tener una visión cegada de lo que es la realidad. Y que si vamos a ejercer el derecho a la defensa de aquella víctima o de los familiares de la víctima, no quede ilusoria esa pretensión, porque nosotros nos fuimos con una visión cegada, ya sea por algún matiz de algún partido político o porque simple y llanamente no tuvimos la información correcta, no conocimos la fuente y emitimos una opinión no adecuada. ¿Bien? Entonces, en ese caso, queda ilusoria la pretensión de garantizar la impunidad, de que no se repitan esos hechos, porque lo estamos haciendo con herramientas no adecuadas para la defensa. Entonces, por favor, lo primero que debemos tener como defensores, como activistas en materia de derechos humanos, es la ecuanimidad como orientación. Debemos ser ecuánimes, debemos ser objetivos para poder garantizar los derechos de todos y los derechos de todos. Los sistemas. Cuando hablamos de sistemas, hacemos referencia al sistema universal que ya les hacía mención, es el sistema que viene de Naciones Unidas. Actualmente solamente tenemos como un mecanismo de defensa en materia de derechos humanos al Consejo de Derechos Humanos. Venezuela lo constituye, forma parte del Consejo de Derechos Humanos, porque la mayoría de los estados que forman parte de la Asamblea General de Naciones Unidas decidieron que Venezuela era un estado que tenía los méritos para estar ahí. Fíjense ustedes lo importante de estar en el Consejo de Derechos Humanos. Quien está allí es porque tiene méritos suficientes en materia de garantía, defensa, promoción de derechos humanos. ¿Bien? No solamente porque tiene una constitución como la nuestra, que a los efectos nuestros la reconocemos como la mejor del mundo, acompañada de la hermana República Plurinacional de Bolivia, ¿verdad? Que reconoce los derechos de la Pachamama, de la Madre Tierra. No solo por tener un instrumento garantista tan progresista e innovador como es la Constitución de 1999, sino también porque existen políticas de Estado como es la garantía de los derechos sociales, que en la actualidad, en materia de la visión liberal, que es la hegemónica, la que impone los derechos humanos como los tenemos concebidos en la actualidad, tiene a los derechos sociales como una aberración porque los mencionan. Y los derechos humanos solamente los reconocen como unos derechos de manera individual. Y hay una preeminencia en lo económico. Está bien, es necesario, pero no debe ser lo principal, no debe ser lo primordial, no debe ser lo preponderante. Cuando hablamos de derechos humanos se hablan de generaciones. Ya hoy día estamos en una cuarta generación cuando se tocan los derechos de los pueblos. Ya esa teoría liberal se deconstruye de por sí misma al decir que los derechos humanos
van pasando por una serie de generaciones. Quiere decir que no son innatos y naturales como se nos dijo desde un primer momento, porque si fueran innatos a la persona humana, y si fueran producto de alguna deidad o fueran producto de la naturaleza, desde el primer momento en que cada uno de nosotros y de nosotras nace, ya deberíamos tener todos los derechos reconocidos desde el primer momento. Pero la casualidad es que los derechos humanos son producto de las distintas conquistas sociales, y al ser producto de esas distintas conquistas sociales es que se van dando por generaciones, porque los derechos humanos son un constructo social. Es decir, nosotros y nosotras en los distintos aforos políticos internacionales decidimos qué es lo que hoy día vamos a reconocer como derechos humanos. Y por eso es que se van creando nuevos derechos, van apareciendo nuevos derechos. ¿Ven? Entonces, hay que comenzar por reconocer que existen diferencias, que existe una antagonía en el ejercicio de los derechos, que existe antagonía en el ejercicio del poder, y que hay unos que están por debajo de otros, y que quienes están por debajo de aquellos otros, que son los que ejercen el poder sobre estas grandes mayorías que somos nosotros y nosotras, deben reconocerse como actores legitimados de violación de derechos humanos, no solamente a los estados como sujetos de derecho internacional, sino a otros actores que ejercen poder, donde entran las grandes transnacionales, las farmacéuticas, los emporios económicos y los emporios comunicacionales. Bien, porque mueven masas. Y recuerden que el poder se ejerce de distintas formas, indistintamente de que no sea el poder del Estado. Nosotros recordamos que hemos movido en otros espacios lo que son los poderes fácticos, ¿verdad? Incluso allí entran en esos poderes fácticos la Iglesia, el poder militar. Sin embargo, la organización militar constituye, en el caso venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y forma parte del Estado. Entonces hay que reconocer otros actores que son legitimados en violación. Desde la Escuela de Derechos Humanos, donde la mayoría estamos participando, y desde la Defensoría del Pueblo y el Estado venezolano, a través de estos organismos, propendan a la formación y a la orientación en materia de una visión crítica de derechos humanos. Esa visión crítica de derechos humanos no es destruir lo que tenemos en materia de derechos humanos y contrarrestar los derechos humanos, no. Es reconocer que nosotros debemos superar lo existente y mejorarlo, debemos perfeccionarlo. No debemos cometer el error de los hermanos de la República de Honduras con su constitución, en donde se dice que es producto del poder creador del pueblo y que por ende esa constitución no puede ser reformada, ni puede solicitarse ningún tipo de referéndum para alguna reforma ni nada de eso, que fue lo que hizo que fuera depuesto el presidente Zelaya en su debido momento, cuando ni siquiera estaba haciendo una consulta vinculante, sino una consulta, una especie de plebiscito para, en este caso era vinculante, una consulta para ver si la mayoría del pueblo estaba conforme con que se adecuara a la Constitución y se hiciera una reforma. No, fue depuesto porque estaba atentando contra el poder creador de casi 100 años atrás que había dictado esa Constitución. Casi 50 años. Porque considera al poder creador nada más al que impuso o al que aprobó una teoría determinada en un determinado momento. Quiere decir que quienes estamos ahora acá reunidos en este elegante, legendario aforo acá en el Salón Rojo de la Casa Andrés Bello, no somos poder creador, no somos poder innovador. No podemos generar nuevas teorías que se adapten a nuestras realidades, a nuestras necesidades, a nuestro momento histórico. Pareciera ser que conforme a esa disposición, pareciera ser que conforme a esa teoría, que es la que constituye la visión crítica de los derechos humanos, la que constituye la visión liberal de los derechos humanos, limita incluso a quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos a que tenemos que adaptarnos a lo existente y no generar una nueva propuesta como las que hoy día recorren no solamente el continente sino el mundo para la transformación de los derechos humanos. Entonces, en este caso, es necesario reconocer de que existe esa debilidad y que nosotros y nosotras debemos aportar. Por eso, cuando nosotros
en un aforo como el de la mañana de hoy observamos una asistencia masiva, reconocemos que existe un gran interés en materia de derechos humanos, pero no solamente a repetir las ideas y los conocimientos ya existentes, sino que usted no se quiere quedar con la curiosidad ni con la idea inicial que ya trae, sino que ustedes quieren ya generar conocimiento, quieren transformar. Quiero darle la bienvenida a la doctora que nos acompaña de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la siguiente, por favor, porque yo no quiero abusar del tiempo de ustedes. Esto va a ser a modo de cápsula, ¿no? De tips, de ideas para quienes nos acompañan de los distintos entes y organismos del Estado, de las distintas instancias y expresiones del Poder Popular y movimientos sociales, darles, digamos, una herramienta para que ustedes puedan profundizar, puedan utilizar este material y perfeccionarlo, mejorarlo en sus distintos espacios, sea habituales de trabajo o de convivencia. Este material va a ser distribuido a través de los correos electrónicos que ustedes han aportado a la lista de asistencia. Igualmente se va a informar también sobre la certificación para que ustedes pasen a retirarlo en la sede de la Embajada de Derechos Humanos. Pasamos a la siguiente. Hablamos nosotros no solamente del sistema universal. Estos son una lámina que hace referencia a los distintos mecanismos que constituyen el sistema universal. Hablábamos específicamente del Consejo de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social, que son los que están directamente vinculados con la materia de los derechos humanos. Pasamos, esto ya lo referimos, pasamos por favor Valentín, todas las láminas. Todo esto tiene que ver con los distintos mecanismos. Seguimos, por favor, son del sistema universal. Pasamos a los sistemas regionales. Cuando nosotros pasamos, por favor, sigue pasando todas esas láminas. Eso solo para reflejar la mirada. Cuando hacemos referencia, vemos esta lámina en la proyección, ven ustedes a su margen superior izquierdo el logo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Dentro de ella existe en el subsistema de protección y promoción de derechos humanos dos organismos especializados que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nace desde 1959, y en el caso de la Comisión Interamericana, que nace en 1959, su presidente, su primer presidente fue el ilustre doctor Rómulo Gallegos, ¿bien? Venezolano. Fue el primer presidente. Por favor, quédate en la parte de los sistemas, donde están exactamente los logos de los sistemas. En la Organización de Estados Americanos tenemos dos organismos que constituyen el subsistema de protección y promoción de derechos humanos, que es el la Comisión Interamericana, ya les decía que es un órgano administrativo, político y de vigilancia en el marco de la Organización de Estados Americanos, y la Corte, que es la encargada de judicializar a los estados cuando llevada alguna petición que es sometida a la consideración de la Comisión Interamericana y existen elementos de convicción suficiente, la Comisión los lleva y los propone para ver si la Corte lo admite o no como caso. ¿Bien? Todo en el marco de la Convención Americana y de los demás instrumentos como los reglamentos tanto de la Corte como de la Comisión Interamericana. Incluso se toma como referencia el instrumento principal que constituye la Organización de Estados Americanos, que es la Carta Democrática. Pero voy a hacer un paréntesis ahí. En lo que respecta a la Carta Democrática, nosotros como Estado venezolano tenemos nuestra principal reserva una vez que se vigila el nuevo ordenamiento a través de la Constitución. A partir de la Constitución de 1999, que es la que rige nuestro nuevo ordenamiento jurídico, constituye al Estado como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, pero específicamente en lo que respecta al sistema democrático, tenemos un sistema de democracia participativa y protagónica, que vista radicalmente de polo a polo de la democracia representativa. ¿Okay? Entonces ya de plano nosotros cuando se habla y ustedes oyen en los medios comerciales de difusión, sobre todo en esos medios, que se oye que se va a aplicar la Carta Democrática, tenemos primero, por favor, que hablar con conocimiento de causa. Nosotros no podemos decir que vamos a aplicar algo que es inaplicable. Aun cuando Venezuela forme parte del sistema interamericano, hay instrumentos que les aplican parcialmente, otros totalmente. En lo que respecta a la Carta Democrática, de plano, colide con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
porque su sistema es distinto al nuestro. Su sistema reprime al poder soberano. Su sistema vulnera la participación directa, no solamente en la ejecución de las políticas públicas, sino en la construcción y la elaboración de las políticas que nosotros mismos y nosotras mismas deseamos que sean concretadas y que sean desarrolladas en nuestro favor. ¿Bien? En aquel caso viene siendo una democracia de segundo grado. Aun cuando usted participe en un foro, digamos, ejerza su derecho al sufragio, viene siendo una democracia de segundo grado. Ese sistema interamericano que lo constituye la OEA tiene otro mecanismo como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que también tiene su sede en Costa Rica. Yo en los tres mecanismos tuve la oportunidad aproximadamente por 2 años, 7 meses, al participar en la representación del Estado venezolano, de ejercer la defensa en materia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica, que tiene su sede allí, en materia de libertad de expresión y de sistema penitenciario. Y ante la Comisión Interamericana con su sede en Washington, igual en las mismas materias. Y en lo que respecta al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pues he participado como consultor local en la elaboración del 6º y el 7º informe del sistema interamericano. El 6º tuve la oportunidad en este espacio del Ministerio Popular para la Educación, tuve la oportunidad como asesor jurídico internacional de servir como consultor local, porque ese informe es interesante. Me gustaría que ustedes lo buscaran por internet, lo analizaran y vieran qué aportes se pueden hacer ya en la actualidad. Ese 6º informe hace referencia a la educación en derechos humanos. Educación en derechos humanos. Y es muy importante. De hecho, participamos también en la ciudad de Panamá en el año 2007 en la cumbre de ministros de educación sobre educación en derechos humanos. Entonces el ministro no pudo participar, nos delegó la responsabilidad, asistió en representación y ahí también realizamos los aportes. Pero es un tema muy importante, porque fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de derechos humanos nos damos cuenta que la debilidad existente es en los formadores en materia de derechos humanos. Porque ¿quiénes queremos formar? Muchos y muchas, pero quienes están al frente, como en el caso, en este momento, estoy yo acá con ustedes compartiendo, quienes están al frente transmitiendo ideas, conocimiento, presentando una lluvia de ideas para la disertación, para nosotros opinar, reflexionar. Personas que están limitadas a la visión liberal de los derechos humanos, a quienes nos dicen que si no es un actor del Estado que participó en esa vulneración de ese derecho, entonces es una violación de derechos humanos. Usted pierde su tiempo aquí, váyase, haga su denuncia, o hable su demanda, o haga su denuncia, váyase por como un delito común, por la vía penal, y empiece usted con ese diagnóstico. Porque los formadores tienen gran parte, no solamente en el país, sino a nivel del continente, tienen esa gran debilidad, que están limitados a lo ya existente y no profundizan en la realidad de la transformación de lo que tiene que ver con los derechos humanos, en la doctrina de los derechos humanos. Entonces, como críticos y críticas, debemos reconocer que hay otros actores legitimados de violación de derechos humanos que no solamente son los Estados. ¿Bien? Y es allí donde partimos por reconocer que ya el sistema universal que acabamos de mencionar de Naciones Unidas reconoce a las transnacionales como sujetos activos legitimados de violación de derechos humanos. Reconoce a las transnacionales, es decir, reconoce a otras personas jurídicas distintas al Estado como un sujeto activo legitimado de violación. Entonces, ¿por qué, señoras y señores, aquí en Venezuela, cuando nosotros vamos a denunciar, como ha ocurrido en la actualidad con los cuellos de botella existentes, con la distribución de medicamentos, porque el Estado ha hecho una gran inversión en materia de medicamentos para garantizar la salud del pueblo venezolano, pero tenemos la debilidad que quien suministra, quien tiene la procura internacional, son transnacionales, empresas privadas, que son las que suministran los medicamentos al Estado. Y luego que los tienen aquí,
limitan al Estado en su distribución porque empiezan con los cuellos de botella. Tienen una participación adicional porque luego de ejercer la procura de la importación de los medicamentos, al tenerlo en el país, con la dilación de todos los trámites en la entrega y todo lo que dura en las zonas primarias de los puertos, de aeropuertos, en los contenedores, una vez que es entregado, en Venezuela existen 7, si mal no recuerdo son 6, 7 grandes almacenes robotizados por regiones. Eso es algo de película, pero que bueno, como lo decía el presidente Chávez Fría en vida, decía que nadie se entere. Hay tantas cosas importantes que ha hecho el Estado que nosotros las desconocemos en ejecución de la política, y nosotros debemos conocerlas para poder garantizar nuestro derecho, para poder exigirlo. Porque incluso el desconocimiento de que ya existen ciertos mecanismos para garantizar nuestros derechos, nosotros no tenemos acceso a ellos, porque aparte de ello no se da la difusión de esos mecanismos existentes. Fíjense ustedes, existen 7 grandes almacenes robotizados que en menos de una hora se distribuyen a las distintas partes del país, a los distintos hospitales, a las distintas proveedurías, los medicamentos, a la red de farmacia, de la red de salud pública, los medicamentos para garantizar la salud del pueblo. Desde allí se observa, y que sirva la anécdota, se observa a través de Consalud, se observa qué falta, qué medicamento ha salido y qué no ha salido de cada uno de los inventarios de los distintos hospitales centrales del país, de los principales de los distintos hospitales y centros hospitalarios, incluso de la red para adentro. Pero ¿cuál es el problema? Que es un sistema muy importante, pero ¿quién lo nutre? ¿Quién lo llena? Lo que ingresa y lo que sale. Salieron 2 cajas de medicamento tal, para que se sepa que no hay y que se envíe a tiempo la provisión correspondiente. Entonces el Estado lo sirve, el Estado es un violador sistemático de derechos humanos. Si estoy dentro de una institución del Estado, hago la crítica y digo, esto no sirve, esto se está cayendo, esto es de lo último, administración pública tenía que ser. Pero no nos damos cuenta que la administración pública somos quienes estamos en ese determinado momento. Yo no lo estoy ahora dentro de la administración pública, pero quienes están en un determinado momento son parte de la administración y por ende son gobierno, en la distinta responsabilidad que tengan, incluso si es de limpiar, si es de seguridad, si es de gerenciar. No solamente el gobierno es el que está gerenciando, gobierno son todos y todas quienes están dentro de los distintos entes y órganos que constituyen el poder ejecutivo, porque estamos hablando específicamente de gobierno. Y vamos más allá, somos Estados, todos y todas quienes estamos dentro de los distintos órganos que constituyen las ramas del poder público nacional, llámese ejecutivo, legislativo, judicial, moral ciudadano, electoral. Creo que no se me escapa ninguno. Entonces, asumir que tenemos responsabilidad y que no es el ente abstracto a quien tenemos que decirle, el Estado, lo abstracto, lo que no es tangible, es el que tiene la responsabilidad de los derechos, ¿no? Porque así fácilmente cualquiera pasa, va y viene y dice que sentencien al Estado por responsabilidad internacional y que pecuniariamente, digamos, indemnice el Estado a las personas. Y así fácilmente cualquier persona, en un momento histórico determinado, sigue violando derechos humanos y cometiendo cualquier atrocidad en contra de los derechos de nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que así como hoy día existe la Corte Penal Internacional que juzga los crímenes internacionales y se le da la connotación de crímenes internacionales por la magnitud, como son los crímenes de deshumanidad, el apartheid, que es la segregación, los crímenes de guerra, bien, entre otros, que así como existe esa Corte Penal Internacional que juzga a personas naturales que hayan fungido en un cargo público o no, sea civil o sea un funcionario o alto funcionario, y que haya cometido una acción que esté tipificada como crimen internacional, esa persona será juzgada por la Comisión de Disciplina. Eso es lo que queremos los defensores y las defensoras de derechos humanos. Que cualquier actor o actriz que cometa un acto que pueda estar con los elementos constitutivos de una violación de derechos humanos, a esa persona se le juzgue por la comisión de esa violación de derechos humanos. Y no que se diga, no, una persona natural no puede, porque solamente el Estado es el que viola. O es una persona natural
pero no está en ejercicio de las funciones públicas. Entonces no puede ser considerado como un violador de derechos humanos. Él es policía, pero lo hizo aquí en la comunidad sin andar con uniforme. Entonces eso no es violación de derechos humanos. Él no estaba en cumplimiento de su horario. Eso no es violación de derechos humanos. Me disculpen la expresión, pero mayor estupidez. Violación de derechos humanos. Lo que es violación de derechos humanos aquí en Venezuela es considerado violación de derechos humanos en todas las partes del mundo de la misma forma, de la misma manera. Y de tal forma debe ser concebido a través de los distintos ordenamientos jurídicos, porque tenemos una desventaja, que en materia de derechos humanos las características conforme a la teoría liberal es que deben ser positivos, es decir, deben estar previstos de manera taxativa en la Constitución y en las normas que constituyen el ordenamiento jurídico. Si no están allí, no se reconocen y no se hace valer, si no están positivizados de manera objetiva, de lo que se llama objetivo, que puede ser exigente. Entonces, cuando nosotros vemos, todo eso es muy bonito para nosotros poder ejercer una defensa, pero es limitado. Está bien, lo estamos criticando como estamos sucediendo en la actualidad, pero nos siguen limitando en la defensa de los derechos, porque no permite que nosotros garanticemos los derechos como lo deseamos. Hay dos principios universales muy importantes que son la no repetición de los hechos y la no impunidad. Eso es lo que se procura a nivel internacional garantizar a través de los distintos mecanismos, sea el sistema universal y el sistema internacional, como el caso específico del sistema interamericano de derechos humanos. Que no se repitan esos hechos, es decir, que quede un ejemplo tal que la persona no vuelva a cometer una violación de derechos humanos y que quienes hayan observado, al ver que se garantizó la no impunidad, tampoco cometan aquel, digamos, hecho que atente contra los derechos de las personas. ¿Bien? Eso es lo que se procura con nosotros en ese sentido. Ya para resumir, este material es demasiado extenso. Yo quisiera presentarles a ustedes unos videos, unos audiovisuales para que luego me acompañen tanto María Victoria como el compañero José Manuel, quienes me acompañan acá en el podio, para que ellos, en el panel, para que ellos hagan su breve disertación como diplomados en materia de derechos humanos en el marco de la unidad curricular Sistemas Internacionales de Derechos Humanos, para que ellos hagan sus breves reflexiones. Fíjense, nosotros vamos a observar dos videos, principalmente, el que dice 1 y 2. Esos dos videos forman parte de un material elaborado por el Estado venezolano, por el canal del Estado venezolano, pero quiero referírselo brevemente antes de que ustedes lo puedan oír y observar. Allí se coloca la prueba, una prueba del por qué el Estado venezolano denunció la Convención Americana. ¿Por qué el Estado venezolano denunció la Convención Americana? Vean ustedes nada más este caso, que lo llevé personalmente ante el sistema interamericano. Yo era quien me encargaba de redactar todos los escritos de contestación, asistir a las audiencias, en el caso específico del general Francisco Son Ramírez, y por ello, con conocimiento de causa, por ello utilizo, digamos, esta prueba, porque era uno de los dos abogados que llevaba ese caso, y que adicional a ello, este caso, claro, yo lo llevé hasta el 2007, hasta que me retiré, que me trajeron para otro organismo, en este caso en educación, y pude continuar aquí en relaciones exteriores, y la representación del Estado venezolano obtuvo esta grabación que ustedes van a oír ahorita, de la mano del secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ellos deliberaban, y era una deliberación privada, y el Estado se vino con su sí, y después aquí fue que nos enteramos que era eso. Van a ver ustedes el mayor descaro, y aun cuando esto fue público a nivel mundial y fue denunciado, ellos igual se daban las manos. Después que observemos estos dos videos, que son cortos, de 4 y 5 minutos, creo, menos tiempo, después que observemos estos dos videos, que me interesa para que ustedes lo tengan como prueba, brevemente vamos a colocar qué fue lo que dijo el presidente Chávez cuando constituyó el Consejo de Estado de un minuto y algo, ese otro video, porque es lo que exige el ordenamiento jurídico a nivel interno a través de la Constitución, que dice
jefe de Estado y de Gobierno y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es quien rige la política exterior. Pero él, cuando va como máximo representante del Estado, él tiene que irse colegiado con los máximos representantes, los altos funcionarios que constituyen los demás órganos del poder público, que en este caso también le llaman poderes como el legislativo, el judicial, el electoral, el moral o ciudadano. Colegiándose el criterio y estando adoptada la decisión de la mayoría como Estado, que es por ello que se constituyó el Consejo de Estado con su Los secretos de la corte imperial. En los próximos minutos, usted será testigo de la componenda entre los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar a Venezuela. Usted será testigo de cómo se fraguó una sentencia previa. Todo comenzó el 16 de abril de 2004, cuando el general Francisco Usón, miembro de la Fuerza Armada Nacional, hizo las siguientes declaraciones en un canal de televisión venezolano. El funcionamiento y la forma como este equipo se prepara para su uso evidencia que existe una premeditación importantísima, porque la mezcla... O sea, producto de una rabia. No, exactamente, esto fue premeditado, claro. Porque inclusive la mezcla... La forma como los ponen en fila, en formación dentro de la celda, o sea, ya eso sí. te determina... Pero hay algo que el público sería interesante que supiese, que es que la mezcla que se utiliza es una mezcla de gasolina con napal. Para el lanzallamas. Para utilizar el lanzallamas. Y eso es como una especie de cosa de acetileno de esa que se pone una llama. Imagínense un yesquero gigantesco. A ellos los pusieron en fila. En formación, pero detrás de la reja. Detrás de la reja. Encerrados. Y entonces la persona estaba afuera. Eran varios. Eran varios los que portaban el lanzallamas. Ahí los grados de las personas que estaban presentes y había uno que entonces estaba manipulando. los encendieron y por supuesto los que estaban delante recibieron un fuego mayor que debe ser el que ha muerto y los que están prácticamente en estado de coma. Y era una celda para 4 personas y estaban 8 soldados ahí, lo cual te indica que por eso no estaban todos en formación así, sino que había unos delante y otros detrás. Porque eso involucra directamente a la jefatura. Sí, porque se supone que un artefacto de esos tiene que ser ordenado y su está en uso. depósito y requiere de un cierto procedimiento para sacarlo del depósito. O sea, aquí esto es muy grave. A nosotros nos gustaría que la Fosforito mostrara los videos de cómo los cubanos mandan dentro del Fuerte Tiuna. Claro, el video que yo mostré, por cierto. ¿No le parece a usted, general? Claro que sí. Muestran únicamente una cara de la moneda. Sí. Por estas declaraciones, el juzgado militar primero de juicio condenó al general Usón por injuria y ofensa a la Fuerza Armada Nacional a cumplir la pena de 5 años. Por supuesto, y está demostrado, ya que solo en 8 años ha cursado insustancialmente 152 demandas contra Venezuela, mientras que entre los años 1977 a 1999, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, solo admitió 4 casos. Además, la estrategia continúa cuando vemos en los medios golpistas venezolanos cómo hacen llamados constantemente a que venga la complaciente Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el show permanente de huelgas de hambre. Estoy pidiendo que la Organización de Estados Americanos envíe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie y del pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos. Sí, la comisión tiene el dedo puesto sobre Venezuela, pero sigamos. Yo creo que es peligroso, Leonardo. Yo creo que podemos resbalarnos ahí e ir a un terreno al que no ha ido la comisión
al que no han ido los representantes y al que sí quiere llevarnos el Estado. Evidentemente, los magistrados son en extremo cuidadosos en no contradecir las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a los representantes de Uzón en este caso. ¿Estos magistrados son jueces o parte? ¿En qué temen resbalarse? Confiesan aquí los magistrados que hay un acuerdo entre la parte acusadora y la comisión, y entre la comisión y la Corte. Los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están en contra de Venezuela. Los magistrados buscan un subterfugio legal, pretenden declarar la ilegalidad del tribunal militar que conoció el proceso y desprestigiar a la justicia militar venezolana. La presidenta de la Corte se pronuncia. El tribunal que jugó este señor era un tribunal incompetente. Y de ahí se deriva todo. De ahí se deriva que la libertad personal fue afectada porque la orden no emanó de un tribunal competente, etcétera, etcétera. El secretario dice que un militar en situación de retiro es un civil, lo cual es falso. Pensando, creo que una primera pregunta debemos responder que él es un civil, no es un militar aunque esté en retiro. Pero dejemos al propio general Francisco Uzón que nos aclare esta duda. Coincidencialmente yo soy oficial de ingeniería. De acuerdo a la legislación venezolana, es exactamente eso, un militar en situación de retiro que sigue perteneciendo a la fuerza. ¿Dónde reside la trampa? La Corte redacta una sentencia el mismo día de la audiencia pública. No espera que las partes preparen sus conclusiones finales. No espera los 2 meses que la misma Corte estableció. Tampoco se toma los 4 meses para preparar la publicación de la sentencia. Por si esto fuera poco, la grabación demuestra cómo la Comisión y la Corte están confabuladas para condenar a Venezuela. Pero no solo se juzga anticipadamente, los magistrados se lamentan por lo bien preparada que fue la defensa de Venezuela en este caso. En segundo lugar, me llamó la atención enormemente el grado de preparación del Estado para la defensa de este caso. Resienten que se los obligue a trabajar y a buscar argumentos rebuscados para construir la decisión contra Venezuela. Entonces, se puede construir un párrafo o una parrafada, combinando ambos elementos. Ante las reiteradas preguntas o ante la revisión del expediente, quedó claro que las expresiones que motivaron una reacción punitiva de parte del Estado fueron estas. Fueron estas, y no estas otras a las que también se ha referido el Estado. Se está construyendo un artilugio legal. ¿Qué significa una parrafada? Más adelante sigue el mismo magistrado. No tiene que ver con aquella, no estamos aprobando las otras expresiones a las que el Estado se ha referido. No lo estamos aprobando porque no nos estamos refiriendo a ellas. No, de acuerdo, la palabra que se quiere usar, no la estamos convalidando. Hemos discutido todo lo que queríamos discutir, yo creo que estamos relativamente claros y efectivamente el resto es un problema de redacción. Yo tengo un problema de principios con decir que no lo estamos condonando, que no lo estamos aprobando. Tengo un problema de principios con eso, porque yo creo honestamente que no deberíamos hacerlo. Pero veamos el borrador de la sentencia y ahí decidiremos. Pero estamos de acuerdo, básicamente, en para dónde va esta sentencia. Estas fueron las conclusiones de la presidenta de la Corte. Son sus palabras. El Estado venezolano no había concluido su defensa. A meses de la fecha prevista, ya los magistrados condenaron a Venezuela. Ya tienen acordada su sentencia previa. La malicia de la comisión constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. Un llamado a la rebelión. Una parrafada. Yo creo que podemos resbalarnos ahí. Golpe del golpe. Un llamado a la rebelión. Una parrafada. La malicia de la comisión constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. Gracias al documento presentado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado ser un brazo ejecutor de la política norteamericana al usar las instituciones de la OEA para condenar a Venezuela sin permitir el legítimo derecho a la defensa. Esta grabación es un documento oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deja un registro en audio de sus deliberaciones. Por error o negligencia, fue la misma Corte quien lo depositó en manos de la representación venezolana. Estamos de acuerdo, básicamente, en para dónde va esta sentencia. Los secretos de la Corte Imperial.
Por supuesto, y está demostrado, ya que solo en 8 años ha cursado insustancialmente 152 demandas contra Venezuela, mientras que entre los años 1977 a 1999, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, solo admitió 4 casos. Además, la estrategia continúa cuando vemos en los medios golpistas venezolanos cómo hacen llamados constantemente a que venga la complaciente Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el show permanente de huelgas de hambre. Estoy pidiendo que la Organización de Estados Americanos envíe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie y del pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos. Sí, la comisión tiene el dedo puesto sobre Venezuela, pero sigamos. Yo creo que es peligroso, Leonardo. Yo creo que podemos resbalarnos ahí e ir a un terreno al que no ha ido la comisión, al que no han ido los representantes y al que sí quiere llevarnos el Estado. Evidentemente, los magistrados son en extremo cuidadosos en no contradecir las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a los representantes de Usón en este caso. ¿Estos magistrados son jueces o parte? ¿En qué temen resbalarse? Confiesan aquí los magistrados que hay un acuerdo entre la parte acusadora y la comisión, y entre la comisión y la Corte. Los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están en contra de Venezuela. Los magistrados buscan un subterfugio legal, pretenden declarar la ilegalidad del tribunal militar que conoció el proceso y desprestigiar a la justicia militar venezolana. La presidenta de la Corte se pronuncia. El tribunal que jugó este señor era un tribunal incompetente. Y de ahí se deriva todo. De ahí se deriva que la libertad personal fue afectada porque la orden no emanó de un tribunal competente, etcétera, etcétera. El secretario dice que un militar en situación de retiro es un civil, lo cual es falso. Pensando, creo que una primera pregunta debemos responder que él es un civil, no es un militar aunque esté en retiro. Pero dejemos al propio general Francisco Usón que nos aclare esta duda. Coincidencialmente yo soy oficial de ingeniería. De acuerdo a la legislación venezolana, es exactamente eso, un militar en situación de retiro que sigue perteneciendo a la fuerza. ¿Dónde reside la trampa? La Corte redacta una sentencia el mismo día de la audiencia pública. No espera que las partes preparen sus conclusiones finales. No espera los 2 meses que la misma Corte estableció. Tampoco se toma los 4 meses para preparar la publicación de la sentencia. Por si esto fuera poco, la grabación demuestra cómo la Comisión y la Corte están confabuladas para condenar a Venezuela. Pero no solo se juzga anticipadamente, los magistrados se lamentan por lo bien preparada que fue la defensa de Venezuela en este caso. En segundo lugar, me llamó la atención enormemente el grado de preparación del Estado para la defensa de este caso. Resienten que se los obligue a trabajar y a buscar argumentos rebuscados para construir la decisión contra Venezuela. Entonces, se puede construir un párrafo o una parrafada combinando ambos elementos. Ante las reiteradas preguntas o ante la revisión del expediente, quedó claro que las expresiones que motivaron una reacción punitiva de parte del Estado fueron estas. Fueron estas, y no estas otras a las que también se ha referido el Estado. Se está construyendo un artilugio legal. ¿Qué significa una parrafada? Más adelante sigue el mismo magistrado. No tiene que ver con aquella, no estamos aprobando las otras expresiones a las que el Estado se ha referido. No lo estamos aprobando porque no nos estamos refiriendo a ellas. No, de acuerdo, la palabra que se quiere usar, no la estamos convalidando. Hemos discutido todo lo que queríamos discutir, yo creo que estamos relativamente claros y efectivamente el resto es un problema de redacción. Yo tengo un problema de principios con decir que no lo estamos condonando, que no lo estamos aprobando. Tengo un problema de principios con eso, porque yo creo honestamente que no deberíamos hacerlo. Pero veamos el borrador de la sentencia y ahí decidiremos. Pero estamos de acuerdo, básicamente, en para dónde va esta sentencia. Estas fueron las conclusiones de la presidenta de la Corte. Son sus palabras. El Estado venezolano no había concluido su defensa. A meses de la fecha prevista, ya los magistrados condenaron a Venezuela. Ya tienen acordada su sentencia previa.
La malicia de la comisión constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. Un llamado a la rebelión. Una parrafada. Yo creo que podemos resbalarnos ahí. Golpe del golpe. Un llamado a la rebelión. Una parrafada. La malicia de la comisión constantemente tiene el dedo puesto sobre Venezuela. Gracias al documento presentado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado ser un brazo ejecutor de la política norteamericana al usar las instituciones de la OEA para condenar a Venezuela sin permitir el legítimo derecho a la defensa. Esta grabación es un documento oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deja un registro en audio de sus deliberaciones. Por error o negligencia, fue la misma Corte quien lo depositó en manos de la representación venezolana. Estamos de acuerdo, básicamente, en para dónde va esta sentencia. Los secretos de la Corte Imperial.